pasaje, hermanos? We're going to read this passage. ¿Lo tiene? Lindo, mire, léalo con pasión, léalo con entendimiento. Es para usted y para mí esta mañana. Read it with understanding. It's for you. Dice que salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, en lugar de los judíos, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene él estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechas? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Jesucristo tenía hermanos y hermanas. Jesus had brothers and sisters. Aunque no eran de sangre, pero eran hermanos y hermanas. Even though they weren't blood brothers or sisters, they De were parte brothers de and madre. sisters. On behalf of the mother. María, después que tuvo a Jesús, Mary, after she had Jesus, tuvo hijos e had hijas. children, sons and daughters. Porque ella se casó y vivió como cualquier otra mujer. And she got married and lived like any other woman. Antes de ser casada era una mujer que Dios la usó para que viniera Jesús a nacer en ella God used Mary for Jesus to be born por obra y poder del Espíritu Santo. through the power of the Holy Spirit. Pero después que eso pasó, But what happened after? María se unió a José, Mary united with su Joseph, esposo, her husband, y tuvieron como resultado and they had a result, hijos e hijas. sons and daughters. Así que para aquellos que dicen en las religiones que María fue virgen por la eternidad, Those people that say that Mary was a virgin for all eternity, eso es una mentira. that's a lie. La verdad es The truth is, que ella fue una mujer como cualquier mujer de acá después. That's it. Y se escandalizaban de él. Mas Jesús decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no, escuche esto, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniéndole sobre ellos las manos. Y estaba Jesús asombrado de la incredulidad de esta gente, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. El mensaje de esta mañana es: y se escandalizaban de él. and the title of the message is they marveled at him or were offended at him. La palabra escandalizar significa ser ofendido So this word here, to be offended, y ser tropezadero. O sea que Jesús para ellos and that Jesus for them era una ofensa was an offense y un tropezadero and a stumbling block como judíos, as Jews, como el pueblo de Israel. as the people of Israel. Quiero notar que aquí está en la sinagoga, Here he's in the synagogue, la iglesia de aquel tiempo, the church of the day, el templo donde se reunían los creyentes, the temple where the believers would come, los israelitas, the Israelites, estos que leían la palabra de Dios ahí. these that read the word of God there. Lamentablemente muchas veces no leían la palabra. Unfortunately, they didn't read the word. Ellos leían las tradiciones, They read the traditions ellos leían la ley que ellos mismos habían agregado muchas veces and the law that they had added many times y dejaban la palabra de Dios a un lado. and put the word of God to one Por side. eso una de las grandes sorpresas que tuvieron cuando Jesús entró una vez en la sinagoga, That's why one of the biggest surprises they had when Jesus entered the synagogue, en el capítulo 4, versículo 18 de Lucas, if you go to Luke 4:18, Él les he dice says to them, que empezó a leer las escrituras he started to read the scriptures y empezó a decir and started to say que Él that era he aquel ungido, was the anointed que la palabra de Dios estaba that mencionando. the word of God had mentioned. Y por eso también lo rechazaron. That's why they rejected him. Entonces Jesús So then Jesus empieza su ministerio un poquito antes acá. starts his ministry a little bit forwards. En el capítulo 5 comienza In chapter 5 it begins una serie de milagros extraordinarios de Jesús. miracles from ¿Ustedes Jesus. conocen la historia del endemoniado Gadareno? Do you all know the man that was demon possessed, the Gadarene? Pues este hombre So this man fue completamente liberado was completely delivered del poder de Satanás y los demonios from the power of Satan and his demons solamente por la presencia de Jesús. just by the presence of Jesus. Cuando el demonio principal, When the main que es el que demon lleva la voz cantante, that was using the voice y habla a Jesús and speaks to y Jesus le dice: ¿por qué has venido antes de tiempo? and he says, why have you come before time? Es decir, In other words, yo sé el tiempo en que tú nos vas a juzgar I know the time that you are going to judge us y nos va a condenar, and condemn us. que va a ser después de la gran tribulación. That will be after the great ¿Por tribulation. qué vienes ahora ya?
Why do you come now a sacarme to take me de out esta habitación en que yo estoy muy cómodo? of this dwelling place that I'm La comfortable cual in? era un hombre Remember the name? que tenían completamente controlado, He had that man completely de controlled. tal manera que no había poder que lo pudiera sujetar. There was no power that could stop him. Ahí según dice el capítulo 5 que lo ataban con grillos y con cadenas. In the chapter 5 it says that he was chained. Sin embargo, el poder de los demonios era tan poderoso, But the tan fuerte, power of the demons was so strong que hacía tira estas cosas. that he would break those Que hacía chains tira la apart. ropa. He would break his Se clothes. dañaba su cuerpo. He'd hurt his body. Y eso es lo que hacen los demonios con una And persona. that's what the demons do with a La person. descontrolan totalmente. Make him La uncontrollable. hacen hacer cosas Makes them do que en things su sano juicio nunca harían. that in the sound judgment they would Por never eso es do. que se cree That's why it's believed. que la mayoría de la gente que no tiene a Cristo en su corazón, The majority of people who do not have de Jesus in alguna their heart, manera, in some way, están influenciados are influenced o están or persuadidos persuaded por algún espíritu inmundo by an evil spirit o por muchos or by espíritus many spirits que los llevan a hacer cosas that make them do que things están that completamente are contrarias completely a contrary Dios, to God, a la sociedad society, y al mundo en que vivimos. and in the world that we live in. Por eso es que hoy día, That's why today, más que more than nunca, ever before, hay un mundo completamente enfermo mental en toda la tierra. this is a sick world out there that's mentally sick in the earth. De acuerdo a las estadísticas de las naciones, aún más de las naciones adelantadas According to the statistics of those nations that are del primer advanced, mundo, of the first world, tienen más personas enfermas mentales que muchas de las otras naciones que no tienen tantas comodidades y tantos avances tecnológicos, científicos y en todas las áreas. Sorry. they have many more mental sick people than those third world countries that don't have the advancement with technology and science, etc. Por eso That's why. That's why es que Jesucristo that Jesus es necesitado hoy día más que nunca en el mundo. is needed today more than ever before in Pero this por world. eso es que Jesucristo But that's why es Jesus necesitado más que nunca en la iglesia. is needed more than ever before in the church. Porque déjeme decirle, Because let me tell you, en muchas iglesias ya ni se nombra el nombre de Jesús. in many churches, they don't even name the name of Jesus. No se nombra ya la sangre de Cristo. They don't name the blood of No se Jesus, nombra ya el poder del Espíritu Santo. the power of the Holy No Spirit. se nombra ya más que hay que arrepentirse de nuestros They pecados. don't say that you have to repent of your sin. Porque los espíritus inmundos que se han metido en este mundo y en la iglesia Because the evil spirits that have come to this world and into the church han engañado de tal manera los ojos have deceived our eyes so much de aquellos que se supone que debemos saber mejor, of those people that should know better que ya hemos dejado de lado that we have put to one side el método de la cruz, the method of the cross, el método de la predicación del evangelio, que es locura para el the mundo, method of preaching the gospel, which is foolishness to this world, y hemos tomado un nuevo método and we've taken a new method social, that's social, psicológico, psychological, que se ha metido dentro de las that iglesias, has come into the que no church puede libertar a ninguna persona enferma mental. that cannot deliver any person that's mentally Pero en sick. Cristo Jesús el Señor, But in Jesus a Christ the través de la Lord, unción del poder del through the Espíritu anointing of the Santo, power of the Holy Spirit, liberta a cualquier persona delivers any que esté person atada por el poder del that is diablo, bound by the power por of una Satan mente corrupta, with a corrupt por una mind mente enferma. or sick mind. Cristo Jesús tiene poder. Jesus has power Si lo dejamos if we allow Him para cambiar to change nuestra mente, our minds, nuestras emociones, our emotions, nuestra voluntad, our will, nuestra vida, our lives, nuestros pensamientos, our thoughts, porque Él nos hace una nueva as He creación. makes en us a Cristo. new Aleluya. creation in Christ. Y eso es lo que necesitamos en las iglesias, That's what we need in church. nacidos de nuevo. Born again. La iglesia está llena de incrédulos. The church is full of unbelievers. Llena de incrédulos. No esta iglesia en particular, aunque también lo hay. Full of unbelievers. Not just this church, because there's some here. Porque todas las iglesias hay de todo. Because in the church you find everything. Y es el problema de Jesús. And that's the problem of Jesus. El problema de Jesús no es que Él no quiera bendecir la The iglesia. problem of Jesus is that He does not that He doesn't want to bless El the problema de church. Jesús no es que Él quiera libertar a los cautivos. It's not that He doesn't want to deliver the captive. El problema de Jesús no es que Él no quiera sanar a los enfermos, The problem is that Jesus does not that He wants to heal the a los que sick. tienen cáncer, a los que tienen problemas sanguíneos. Those who have blood problems or cancers, Diabetes. diabetes. Y déjeme decirle, vamos a arreglar esto de una vez para que no haya mala confusión. And let me tell you this so there's no confusion. Hay personas que nos vamos a morir con alguna enfermedad, There are people that are going to die with sicknesses. ¿ok? Pero la mayoría de los casos, But the majority of cases, Dios quiere God wants hacer un milagro to en do nosotros. a miracle in us. Dios quiere moverse en medio de nosotros. God wants to move in our midst. Pero el problema de la iglesia es la incredulidad. The problem of the church is unbelief. El argumento
our arguing, el análisis. the analysis. Y esto fue lo que le pasó a esta gente. And this is what happened to these people. Empezaron a analizar a Jesús. They started to analyze Jesus. Empezaron a decir, ¿y este quién se cree? And they said, who is this man? Si yo lo vi el otro día que estaba arando el campo. I saw him the other day in the field. Y encima hizo tira el arado y lo trajo a su casa y empezó a hacer muebles. He went and broke it and came home and made furniture. Porque Jesús era un carpintero, ¿sabía usted? Jesus was a carpenter. Did you know that? Carpintero de profesión. A carpenter, his profession. Qué linda profesión. What a great profession. Armador de muebles. Be able to create furniture. Entonces, Then empezaron a analizarlo y dijeron, ¿quién se cree este que es? they analyzed him. Who does he think he is? Si yo lo he visto crecer. I've seen him grow up. ¿Y cómo viene ahora a decirnos How can he come now and que tell tengamos us fe, to have faith, que le creamos a to Dios, believe in God, que Él quiere that he bendecirnos, wants to bless us, que Él trajo la bendición al pueblo de that he Israel? brought the blessing to the people Pues of déjeme Israel? decirle Let me tell you, que donde se predica el when Evangelio, you preach the gospel, como la palabra de Dios lo as manda, the word of God commands, Dios se mueve, God moves, Dios sana, God heals, Dios salva, God Dios saves, liberta, God delivers, Dios restaura, God aleluya, y restores, Dios bendice. and God blesses. Pero para eso, But for that, usted y yo you and I tenemos que decir sí, Señor. have to say, Yo yes, miro las Lord. caras de algunos aquí, miren, hermano, I see some of your faces here. y están en otro lado. And you're Mira, hay somewhere algunos else. que están en el otro lado, miren. One of you over somewhere else. ¿Cómo Dios lo va a bendecir? How's God going to bless you? Yo me puedo volver ronco y gritar como grito, más todavía. I can shout even more than what I can shout Y now. Él está cazando moscas con la mente. And you're looking for flies with your mind. Estamos cazando pajaritos con la mente. We're catching birds with our minds. Estamos haciendo un barbecue con la mente aquí. We're doing a barbecue with our minds. Tenemos que ir a celebrar un cumpleaños aquí. We have to celebrate a Y birthday. dejamos de lado And we put to one que side Dios nos quiere that bendecir. God wants to bless Y us. cerramos las puertas We close the doors a la bendición to de the Dios. blessing of Aleluya. God. Cerramos. We close it. Y por eso es que nuestros matrimonios están mal. That's why our marriage is failing. Por eso es que nuestras familias están mal. That's why our family is failing. Por eso es que nuestras relaciones están Our mal. relationships are failing. Porque hemos dejado a Dios de lado Because we put God to one para side poner nuestros propios to argumentos. put our own arguments, Lo que nosotros creemos. what we Y believe. yo estoy bien y no me mueve nadie. I'm fine and no one Pues moves me. déjame decirte Let me tell you que si nosotros tenemos esa that if you mentalidad, have that ni mentality, Dios va a poder cambiar not nuestra even actitud. God can change your attitude. Ni Dios lo va a hacer. Not even God will do it. Él no pudo hacer mucho allí. He says that he couldn't do much there. De hecho, ningún milagro. As a matter of fact, no miracle. Dios mío. My God. Sí, hermano, si la especialidad de Dios The speciality of God es hacer milagros. is to do miracles. La especialidad del Dios que yo le estoy hablando y que usted conoce The speciality of God that I'm speaking to you about, that es you know about, estar aquí, is here, no para mirarnos cómo estamos, not just to look at es us para and see how we hacer are, algo. but to do Cuando something. Dios se mueve, When God moves, el Espíritu Santo se mueve, the Holy Spirit moves. algo empieza a suceder Something aquí, starts to aleluya. happen. En su vida, en In su your life, corazón, in your heart, en su mente. in your mind. Usted empieza a abrir su mente a you start Dios. to open your mind to God. No seamos de mente cerrada. Let's not be closed-minded. No estoy hablando de que cualquier cosa vamos a dejar de entrar, no. I'm not saying also you have to allow everything to come in. Estoy No. hablando de lo de Dios. I'm speaking about what's of God. Dios quiere manifestar su gloria. God wants to manifest Dios His quiere glory. llenar la casa. He wants to come to our Dios house. quiere sanar a los He enfermos. wants to heal the sick. Libertar a los cautivos. Deliver the captive. A los que están enviciados. Those Aquí that are- aquí hay algún enviciado. Anyone addicted to something here, En el licor. in alcohol, En el cigarrillo. cigarettes, En la prostitución. in prostitution, En lo que sea. whatever it may Porque be, nosotros no conocemos a la gente. because we don't know people. Yo no lo conozco a usted en su vida I privada. don't know you in your private life, Así como usted no me conoce a mí. just like you don't know mine. Yo no sé qué está haciendo usted en su vida privada en la I semana. don't know what you do in your Pero private una life cosa throughout the sé. week. But one thing I do know, Que Dios lo conoce a usted y a mí. that God knows you and I. Dios nos conoce. God knows us. Y tarde o temprano, And sooner or later, esos que nos creemos demasiado listos those things that are para too smart ocultar to hide lo que Dios no va a ver, what God can't tarde o see, temprano, sooner or later, Dios lo saca a la luz God brings it to y light. dice, esto es lo que eres. And say, "This is who Esta es you la are. realidad de tu vida. This is the reality Y of yo your no life. quiero eso para mí. And I Yo don't me want that for me. arrepiento. I repent. Porque yo no quiero vivir una vida, I don't want to live a life. doble vida. That's a double life. Que esta gente aquí vivía doble vida. And these people here lived a double life. Estos que están ahí analizando a Jesús. These people here analyzing Jesus. Jesús está hablando, Jesus is speaking. está predicando, He's preaching, está enseñando. teaching. ¿Y sabe cuál era el corazón de Jesús? And you know what the heart of Jesus was? Ir a hacer bien. Go and do good. Es el corazón de Jesús. That's the heart of Jesus.
Y se escandalizaban de él. And so they were offended at Se him. avergonzaban de él. They got embarrassed of Se him. ofendían. They got offended. Se molestaban de que el Señor Jesucristo They got annoyed that Jesus les hablara a ellos que eran doctores de la ley, would speak to them who were doctors of the a law, los fariseos y a los saduceos, the Pharisees, the Sadducees, doctores de la ley, conocedores, doctors of the law. They knew the no scriptures, solamente de la ley de Moisés, not just the law of Moses, pero todas las tradiciones que habían puesto a través de los años, but all the traditions that had come along throughout the que years. era más grande que la Biblia que tenemos ahora nosotros. It was bigger than the Bible that we have in our hands today. Todas las tradiciones que han ido aumentando. All the traditions that have been Y uno de added. los grandes problemas de la iglesia del siglo XXI, And one of the greatest problems of the 21st para que la century gloria church, de Dios no se mueva, for the glory of God not to para move, que Dios no cambie tu corazón y mi for corazón, God not to change your heart and my para heart, que Dios nos sane de nuestras heridas for God not to heal us of y our de nuestras pain enfermedades, and our sickness, es que preferimos vivir is that we prefer to en las live tradiciones de nuestros in antepasados our traditions of our que forefathers vivir en la libertad than to live in the que freedom Jesucristo quiere traer a nuestras vidas. that Jesus wants Aleluya. to bring to our lives. Atados por la tradición. Bound by tradition. Es que mis padres vivieron así, My parents lived this way, entonces yo voy a vivir así. so I'm going to live this O way. sea que si los padres se fueron al infierno, So if your parents went to hell, para allá vamos nosotros that's where we también. want to go as well. Pero gloria a Dios But glory to God que Jesucristo tiene vida that Jesus has life para aquellos que la quieren for recibir. those that want to Aleluya. receive it. Y yo quiero vida And I want life, y vida más abundante. and life more No una abundantly, vida miserable. not a miserable No una life, vida amargada como a- muchos cristianos hay en el mundo. not a bitter life like many Una vida Christians de live, gozo. but a life of Una vida de joy, libertad. a life of freedom, Una vida de adoración. a life of worship, Una vida de a alabanza. life of praise, Que es lo que trae is what el brings poder del Espíritu Santo the power of the Holy a la Spirit vida to the de life, aquellos que dicen, to those that say, heme aquí, Señor. here I am, Lord, Aquí estoy. here I am. La iglesia está llena de personas The church is full of people que no creen al Señor. that don't believe in God. Cuando ustedes argumentan When you argue con la palabra de Dios, usted es un incrédulo. with the word of God, you're an unbeliever. Cuando usted When you duda, doubt, usted es un incrédulo. you're an Y unbeliever. déjame decirle, no hay cosa que Cristo Jesús, Dios, Let me tell you that there's nothing that le God moleste más, por no decir otra palabra más fuerte, annoys him not to use a stronger que una word persona que dice que cree en Dios of a person that says they believe in y God, empieza a dudar de Dios. but they start doubting him. Cuando le pasa una desgracia, empieza a dudar de Dios. When something happens to you, you start Cuando to nos doubt pasa un God. percance, empezamos a dudar When de something Dios. bad happens to us, we doubt Cuando God. alguien nos ataca, empezamos a hablar When a dudar de Dios. someone attacks us, we start to Cuando speak alguien nos against God. ofende, empezamos a dudar de Dios. When someone offends us, we start to doubt Hermano, God. Brothers and hermano, sisters, todas las cosas que nos suceden en esta vida, everything that happens to us in this life, a los hijos de Dios, to the children of God, es con un propósito y un plan que Dios tu Padre Celestial tiene para tu vida y para mi vida. it's a purpose and a plan that God has for your life and my life. Es que no lo dice así el Señor. Doesn't the Lord say Y a that? los que aman a Dios, ¿qué? That to those that love God, Todas las cosas. all things. ¿Qué? What? Todas las cosas. All things. ¿Por qué usted no dice? Y porque yo amo a Dios, Because I love God, todas las cosas all things que me suceden en mi that vida happens in my life me ayudan a bien. work together for good. No estamos hablando de pecar voluntariamente. Eso We're no not estoy speaking hablando. about sinning voluntarily. Por favor. Please, No malentendamos las cosas. don't misunderstand. Pero lo que pasa que está fuera de mi alcance, But things that happen outside of que my yo no control, puedo controlar. that I can't control, Tengo que decir gracias, Señor. I have to say, thank you, Lord. Soy tu hijo. I'm your child. Yo esperaré en ti. I will wait in you. Y ya hay luz después del túnel. And Aleluya. there's a light at the end of the Con tunnel. Dios siempre va a haber una salida. God will always Con give you Dios a way siempre out. hay una salida. Aleluya. With God- Con Dios siempre hay una salida para el hijo de With God, Dios. there's always a way out for the child of God. Siempre. Always. Y esta gente, hermano, no recibió nada. And these people didn't receive anything. ¿Y sabe qué? You know what? Siguieron reuniéndose los sábados, They still got together on Saturdays. siguieron haciendo iglesia, They still did church. pero Jesús salió de ahí But Jesus went out of there y se fue a otro lugar. and he went to another place. Se fue a enseñar donde lo escucharan a él. He went to preach where they would listen to him. Siempre va a haber lugar donde alguien que quiere escuchar a Dios. There was always a place where someone wants to hear God. Siempre. Always. Pero qué triste But how sad que el Señor tiene que salir de la iglesia, tiene que salir de la sinagoga that Jesus had to leave the synagogue e irse. and go. Yo no quiero que eso pase en nuestra iglesia, I don't want that to happen in our church. sino al contrario, On the contrary, que cada día que nos reunimos, that every day we come la together, presencia de Dios sea más real, the presence of God will be sea real, más poderosa, more powerful, que salga más liberación, bring más more cautivos, deliverance,
que sana a los to heal enfermos, the sick, que salve a los perdidos, to save the y lost. que en la casa de Dios haya gozo y And in the alegría, house of God there is porque joy el and Espíritu happiness. Santo Because the Holy se Spirit mueve con libertad moves with y freedom. hay un pueblo receptivo And there's a receptive que people recibe that lo receive que Dios le entrega what con God manos abiertas, Gives them with his arms porque Dios nos quiere open. bendecir. Because he wants to bless us. Aleluya. Eso es lo que Él quiere hacer con usted y conmigo en esta mañana. That's what he wants to do with you and I this La morning. bendición de Dios está disponible para The todos. blessing of God is available for everyone. Pero así como está disponible, But just as it's available, también also la palabra de Dios nos dice the Word of God tells us que las promesas that the promises de Dios of God están determinadas are determined por lo que usted y yo by what you and vamos a I hacer con esa will promesa do y with esa that palabra. word. Entonces, Therefore, Jesús Jesus, hizo algunos milagros y se poniendo las manos, bueno, yo me conformaría aunque fuera con eso. he did a few miracles and I'll be conformed with these. Cada domingo, That every Sunday, salvo que sanó a algunos pocos enfermos. he could not do mighty miracles except that he laid his Gloria a hands on a Dios. few sick people and Sean healed unos them. pocos que sean sanados. Y gracias a Dios porque aquí hay gente que está siendo sanada todas Thank las God veces que there are todas people las here veces. being healed every Sunday. Hay gente que está siendo sanada aquí en este lugar. People that are being healed here in this Para la place gloria de for the Dios. glory of God. Y es el gran problema que tenemos hoy día. And that's a great problem we have today. Cuando usted pone a una persona por encima de Jesús, When you put a person on top of o Jesus, yo, or I, porque tiene un nombre, those who have a porque name, tiene un gran ministerio, or a great ministry, nosotros estamos dejando a Cristo Jesús a un lado. we are putting Jesus to one Estamos side. poniendo los ojos sobre un hombre. We're putting our eyes on a Y Dios man, no puede hacer ningún milagro. and God cannot do any Porque miracle. Dios no comparte su gloria con Because God does nadie. not share his glory with anyone. Amén. Amen? Porque yo tengo tanto cuidado, hermano, That's why I'm so que careful. la gloria y todo eso se le dé a Dios en este lugar. The glory Aquí, belongs to God. aquí, hermano, solamente la gloria es para Dios. The glory is for God. Él merece todo lo que nosotros podamos ofrecerle y darle. He deserves everything we can Porque Él offer es him. nuestro Dios. He's our God. Él es nuestro Salvador. He's our Savior. Él es nuestro Señor. He's our Él es nuestro Lord, proveedor. our provider. Él es el que nos bendice. He blesses us. Él es el que está con nosotros a nuestro He's lado. with us on our Él nos side. He protege. protects us. Y nosotros sí, somos canales, gloria a Dios. And we are channels Canales de bendición, no de Channels of maldición. blessing. De bendición y no de maldición. of blessing and not of curse. Usted y yo somos canales de bendición. You and I are channels of blessing. Usted tenemos que ayudar a levantar a nuestros hermanos, We have to help lift up the fallen, apoyarlos, support them, a seguir adelante, continue on, que no se cansen, do not grow weary, de levantar las rodillas paralizadas. and lift up those paralyzed Aleluya, legs. eso es lo que tenemos que hacer nosotros. That's what we have to Porque do. somos hombres y mujeres de bendición. Because we're men and women of blessing. Lo que puede parar, What can stop hermano, la gloria de Dios que se mueve en su casa, the glory of God to move in your es house que haya gente, hermano, is that there are people que está dudando todo el culto de Dios, who are doubting the whole service que about está God. argumentando durante todo el servicio They're arguing the whole con la service palabra de Dios. against the word of God. Está observando al predicador, They're observing the qué es lo preacher, que dice y qué es lo que no dijo. what he says and what he doesn't Y say. algunas veces eso es bueno. And sometimes that's Pero good. si nosotros conocemos al predicador, But if we know this, the si yo preacher, conozco a mis hermanos ancianos que predican aquí, if I know my elders that preach y a here, veces han dicho alguna cosa que está equivocada en cuanto a alguna cosa, and como sometimes yo I've lo said digo, something muchas veces. mistakenly, I say it. Pero a mí ni se me ocurre pasar por la mente But I don't occur decir to que el say hermano lo dijo con una intención equivocada. that the brother and sister said it with a wrong El que intention. tiene boca, dice el dicho popular, se equivoca. He who has a mouth makes mistakes, as they say. ¿Ok? Pero la intención But the en intention nuestro corazón, of our heart, en nuestro corazón hay in our integridad. heart there's integrity. Hermano, y no es porque lo digamos nosotros, es not porque because usted we tiene say. que saber quién es el que te está predicando la palabra de Dios. You need to know who is preaching you the word of God. Pero usted puede venir el miércoles a escuchar la enseñanza con libertad. That's why you can come on Wednesday night to hear the teachings with No tiene liberty. que venir a analizar si lo que dijo está teológicamente correcto o no. A veces no. You don't have to analyze and theologically, did he say that right or not? Y no es necesario. It's not El necessary. día domingo el pastor dice cosas que teológicamente para algunos no está correcto. And on a Sunday, the pastor says something that's not theologically correct for some Pero people. Cristo Jesús no vino a enseñar teología a este But mundo. Jesus didn't come to teach theology to this world. Eso lo han inventado los hombres. That's what men have invented. El estudio de Dios, teología. The study of God is theology. Y está bien, vamos a estudiar a Dios. It's good to study God. Vamos a estudiar a Dios, ¿eh? We need to study God. ¿Vamos a estudiar a Dios? We're going to study God? No. ¿Será que Dios no está estudiando a nosotros? Could it be that God is studying us? Hermanos, teológicamente podemos decir cosas que no están correctamente.
Theologically, we can say things that Pero aren't right. Jesucristo no vino a enseñar But de Jesus esa didn't come teología. to Cristo teach Jesús that. vino a declarar el reino de Dios, Jesus came to declare the kingdom a of proclamar God, la salvación, proclaim salvation, a proclamar sanidad, proclaim healing, a proclamar liberación, proclaim deliverance, a restauración. restoration. Y eso es lo que tenemos que predicar nosotros también. And that's what we should Aunque preach as well. alguna vez digamos algo que no está correctamente Although bien dicho. sometimes we say things that are not correct. Pero gloria a Dios, But glory que to en God. nuestro corazón In our heart, hay celo y amor there's zeal por las and love cosas de Dios, for the things of aleluya, God. que es lo que importa al Is what final, matters in the y es end. lo que Dios honra. What God honors, El corazón de nuestro Señor Jesucristo the heart of our Lord Jesus, es hacer is milagros. to do miracles. Pero hermano, Él se asombró. But he was La marveled. palabra asombrarse ahí significa se maravilló He was marveled por la credulidad de ellos, because of their unbelief. del pueblo de Dios. The people of God. Si Jesucristo estuviera aquí, It- aquí predicando Él en vez de yo, ¿a quién le creería más a usted? If Jesus was here preaching to you now, who would you A believe? Jesús, ¿verdad? Jesus, wouldn't you? Amén. Amen? Pero Él nos ha dejado a nosotros para que prediquemos. But he's left us here to preach. Él no se va a venir a presentar ahora porque usted le da, porque usted quiere hacerlo. He's not going to come and present himself here now because you No want seamos to. como Tomás, si yo no meto el dedo aquí en su costado, entonces yo no creo. Let's not be like Thomas and say, if I don't put my finger in your side, I won't believe. Como alguien me escribió esta mañana, muéstrame a Jesús o a Dios y yo le creo. Someone said to me this morning, show me God and I'll believe you. No, yo creo No, I believe porque Él ha cambiado mi vida, because he has changed my me ha life. transformado, He has transformed me, me ha hecho una nueva made me a creación new en Cristo, creation in Christ, y usted también, and y es you as well. suficiente para That's creerle a enough to Él. believe in him. Y somos un trabajo en progreso, como se dice en inglés. We are work in progress, as they ¿Ok? say. Usted y yo somos un trabajo en progreso. You and I are a work in Yo no sé progress. si Dios terminó con usted, pero conmigo le falta mucho. I don't know if God has finished with you, but he's got a lot to do with me still. Amén. Somos un trabajo en progreso. We are a work in progress. Pero Dios conoce nuestra integridad. But God knows our integrity, Nuestra integridad, cómo andamos delante de Él. how we walk before him. Usted puede equivocarse You can make con mistakes integridad, como yo digo. with integrity, as I Eso quiere say. decir That means que yo no quería hacerlo, pero caí. I didn't want to do it, but I Pero en el fell. momento que me doy cuenta, The moment I realize, me arrepiento I y repent, Dios me perdona and God forgives y me me restaura and restores para me la gloria de for su the glory nombre. of his Aleluya. name. Y esta gente, hermano, impidió. And these people stopped. ¿Quién impidió? Who stopped? ¿Jesús o la gente? Jesus or the people? ¿Quién impidió? Who La stopped? gente, la incredulidad, people. la actitud, The unbelief of their attitudes, la manera de comportarse de la gente, the way people behave, irreverente, sin respeto. irreverent, without respect. Imagínense lo que empiezan a decir de Jesús. Imagine what they said about Jesus. Y hay iglesias, hermano, que completamente es como le dijera, es como un party la cosa. There's a church that is just like a big party. La gente entra tomando Coca-Cola, tomando café, riéndose. People enter drinking Coca-Cola or drinking coffee. Aquí no podemos hacer eso, Here hermano. we can't do that. Esta es la casa de Here's Dios. the house of God. Me perdona si yo a veces soy tan pesado en cuanto a la disciplina y eso. Forgive me for being so tough about the Pero discipline. hermano, si empezamos a dejar un poquito así, But if we start to allow a little bit to come in, esto después termina como en una jarana. then this finishes up one big party. Por no buscar otra palabra, no sé. Termina en una jarana. Porque yo lo he visto con mis propios ojos. Because I've seen it with my own eyes. Yo llevo 34 años de ministerio con mi esposa. I've been in ministry for 34 Yo he years with visto mom. cómo han caído, hermano. I've seen how they've fallen. Por eso es que tengo ese celo. That's why I have that zeal. Va a tener que perdonarme muchas veces, pero se lo va a decir. You're going to have to A forgive la me many iglesia. times, but I'm No going to tell the usted, a la church. iglesia. Not you, the church. Tengo que decírselo. I have to tell you. Y por eso es que Dios a mí me preparó, ¿sabe? Me preparó. And that's why God prepared me. Me mandó a hacer el servicio militar, hermano, cuando yo era un desordenado. He went and made me do the military service when Un I was all over the shop. indisciplinado. Ill-disciplined. Llegaba tarde a todas partes. I arrived late everywhere. Menos mal que aquí nadie llega tarde, gloria a Thank Dios. God no one arrives late here to church. Todos llegamos 5 minutos antes. We all arrive para 5 minutes preparar. before. Llegaba tarde a todas partes. I would hermano. arrive late everywhere. Pero Dios me dijo así, yo te voy a arreglar porque yo tengo un ministerio para ti. De hecho, me habían profetizado ya. God said, I'm going to do something in your life. I've got a ministry prepared for you. Pero así como estaba, no le servía a Dios. Just as I was no useful to God. Dios tenía que disciplinarme. God had to discipline me. Y me sigue disciplinando. And he continues disciplining me. Y me mandó por allá 2.000 kilómetros donde estaba mi familia. And he sent me 2,000 kilometers away from my family. 17 añitos, 18 añitos. 17, 18. Metido en un mundo que yo no conocía. In a world that I didn't know. De militares y de personas duras de corazón. Of hard people. Of military Sufrí un people. montón. I suffered a lot. Pero But Dios me trató. God dealt with me. Dios me disciplinó. God disciplined me.
Y por eso And that's why. es que hoy día soy como soy. Today I am how I am. Y yo sé que me falta mucho, I know I have a lot to do. pero Dios tuvo que tratarme de esa manera. But God had to deal with me in Por this eso que way. si tú estás pasando por un proceso ahora If you're going through a process de now disciplina of discipline, difícil, dile gracias, Señor. say thank you, Lord. Dile, sé valiente y di gracias, Be Señor. courageous, say thank you, No lo Lord. entiendo, I don't understand no sé it, qué está pasando, I don't know what's going pero on, yo soy tu hijo. but I'm your child. Yo soy tu hija. I'm your daughter. Tú tienes cuidado de mí. You take aleluya. care of me. Y eso es lo que yo hice. And that's what I did. Hermano, pensamos a un lugar y yo me arrodillaba a orar. Would get to a place and I would get on my knees to pray. Canuto completo en Chile, el canuto le dicen a los evangélicos. Complete Christian. Y se reían, me tiraban cosas, hermano. They'd laugh at me and throw things at me. Se burlaban de mí. They'd mock me. Jovencito. Young man. Y no tenía muchas convicciones todavía, se lo digo de verdad. And I didn't have a lot of convictions No era un yet. santurrón, I wasn't holy, pero tenía temor de Dios en mi but I corazón. had the fear of God in my heart. Y Dios me empezó a tratar, And God started to deal with empezó me. a tratar. Started to deal with me. Y después me trajo a este país, And then brought me to this country. al lejano. So far Todo away. su tiempo, hermano, yo podía escribir un libro, Everything in its time. I could write a book, mi biografía. my biography. Biografía. Preciosa. Mucha gente. Precious. Lo que Dios hace con sus hijos. Y todos, yo creo, los que estamos aquí, podríamos escribir un libro. Los que llevamos 20 años en la iglesia, podríamos escribir un libro. Those who already have 20 years in the church, I think you also can write a book of your life, of your experience. What's happened to you? Porque Dios Because God es el que nos cambia, changes us. pero nos cambia, hermano. But He changes us. Por favor, si llevamos 20 años en la iglesia, tenemos que haber cambiado un poco. If we're 20 years in Si church, llevamos we should 20 años como change. hijos de Dios, no podemos seguir con la misma. 20 years as a child of God, we can't continue doing the Es que same. yo lo digo y así, no. I say it and that's what happens. Nosotros no es como yo lo digo, es como Dios dice It's aquí. not how I say, but what God says. Amén. Amen? Y Dios quiere eso, Jesús quiere eso. God wants that. Si usted lee, por ejemplo, If you read, for ahí example, como mencionaba antes, Lucas 4, if you go to Luke chapter 4, cuando Jesús toma el libro when Jesus takes the de book Isaías, of Isaiah, dice, vino a Nazaret, en el versículo 4, versículo 16, donde se había criado. chapter 4, verse 16, says, Y en el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Lo abrió y justo salió por casualidad eso, ¿verdad? He opened the book and it arrives at this passage. No, Jesús lo abrió y sabía dónde iba a estar. God opened it. Jesus Dice, el opened it. Espíritu del Señor o el Espíritu Santo The está Spirit sobre mí, of the Lord is upon me. por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. He has anointed me to preach the gospel to the poor. Y no está hablando que le iba a llevar a una compra de cosas. Está hablando del Evangelio. Wasn't speaking about going to buy them stuff, but speaking about the gospel. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. He has sent me to heal the brokenhearted, A las personas que están con corazones quebrantados por las experiencias que han tenido en la vida. people brokenhearted by experiences of life, Personas que han sido rechazadas. people who have been Personas que han rejected, sido abusadas. people who have been abused. Entonces están con un corazón adolorido. Then they have a wounded heart, Están con un corazón quebrantado. a broken heart. Jesús viene a sanar todas las Jesus cosas. comes to heal all those things. Cuando usted lo abre When you open it y lo entrega de verdad. and you give it truly, A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. to proclaim liberty to the captives and Y en recovery of primer lugar sight to no es the a los blind. ciegos físicos. En primer lugar no es a los ciegos It's físicos, not first of all to the physically blind, sino a los ciegos espirituales. but the spiritual blind. Pero también después él sanó físicamente But also he healed physically a muchas personas que tenían enfermedad de los ojos. people who had sicknesses in their eyes. Dice, a poner en libertad a los cautivos To set at liberty those who are oppressed, o los oprimidos the oppressed, y predicar And el año proclaim agradable del Señor. the acceptable year of the Lord. Y eso es lo que él vino a hacer. That's what he came to do. La unción del Espíritu Santo vino sobre él The anointing of the Holy Spirit came to him y lo cualificó para poder traer toda esta clase de bienes al pueblo. and qualified him to bring all these good to the people. Obras milagrosas Miraculous works que no se podían negar. that could not be given. Hoy día el Señor Jesucristo hace exactamente lo mismo. Today Jesus does the same thing. Hay sanidades milagrosas There is miraculous que los healings. doctores han proclamado y han declarado que hay un tumor The canceroso doctors have said you have a cancerous tumor que no puede ser sanado y que se le llevará le quitará la vida that is going to take your life a la persona.
to that person. Y después esas personas han venido a Cristo. But then those people have come to Se Christ. ha orado por ellos. They've been prayed for. Han regresado They have come a back que se les hagan los exámenes. for the test. Y to para la be given. gloria de And Dios, for the glory of God, los doctores tienen que the reconocer doctors have to que recognize ha habido un milagro. that there's been a miracle. Algo pasó aquí. Something happened here. Porque ahora no vemos 'Cause nada we no en los longer rayos X. See anything on the x-rays. Mira, este es el anterior. Here's the one before, Tremendo, tremendo tumor ahí. a big tumor. Este es el de ahora. This is now Limpio por Clean el poder by the power de nuestro Señor of our Jesucristo. Lord Aleluya. Jesus. Aleluya. Estaba asombrado de la incredulidad. He marveled at their unbelief. ¿Cómo podemos ser tan duros? How can we be so hard-hearted? Hay personas que han estado muchas veces en la iglesia, han escuchado palabra de Dios People that have been in church and heard the word of God, y siguen negando a Dios. and they still deny God. Siguen rechazándole They still reject y Him. siguen sufriendo And they continue suffering las consecuencias the consequences de la rebelión que tienen contra Dios. of the rebellion they have towards Porque God. creen que Dios tiene que trabajar Because they believe that God has to work conforme a su mente finita, according to their finite mind, conforme al Dios que ellos se han imaginado y se han inventado. according to the God that they have imagined No, themselves. Dios es Dios. No, God is God. Él es Dios y Él sabe todas las He cosas. knows all things. Él muchas veces tiene que dejarnos como estamos, He has to leave us as we are many times. porque es la única manera Because the only way que vamos a aprender that we're going to learn a obedecer a Dios, to obey God, a someternos a su palabra, to submit to His word, a andar en sus caminos, walk in His ways, a santificarnos. to sanctify Y después, ourselves. And then Dios va a hacer lo que tiene que hacer en nuestra God will vida. do what He has to do in our lives. Se escandalizaban. They marveled. ¿Y quién se cree este que es? Who does he think he ¿Quién se is? cree ese Roberto San Martín que es para decir esas cosas? Who does that Roberto San Martin think he is to say those things? ¿Quién se cree? Who does he think he is? ¿Quién se cree que es esa persona ahora que yo lo conocí, yo lo conocí? How does that person think that I Era un knew borracho, y ahora viene a orar por los enfermos. he was ¿Quién es? he was a drunk and now he's praying for the Pues sick? eso es lo que Dios hace. That's what God does. Dios nos sana, God heals us, Dios nos liberta delivers us para hacer bendición para to be a otros. blessing for others. Amén. Amen? ¿Quién es esa hermana que yo la conocí? Who's that lady? I Wow. knew her. Sí, eso en el pasado. Yeah, that's the past. Pero Dios la perdonó. But God El forgave gran her. problema de la iglesia The problem with the es que church nosotros muchas veces is that we many no times perdonamos lo que ya Dios perdonó. we don't forgive what God has already forgiven. ¿Ya? Gran problema de muchos de nosotros. Big problem for many of us. Dios perdonó a esa persona God forgave that y person, nosotros le seguimos sacando el pasado. and we still bring up their past. Seguimos trayendo a la memoria el pasado. We're bringing up the past. Y que nuestro Dios Todopoderoso dice, yo me olvidaré God de says, todos I'll vuestros pecados forget all your y lo tiraré sins a lo profundo del mar and throw it into the profoundness of cuando the haya un sea arrepentimiento genuino y when verdadero. there's a true and genuine Que es la repentance. condición The condition para activar el perdón de Dios to activate the forgiveness a of nuestro God favor. in our favor. Entonces, Therefore, ¿qué es lo que hay en la iglesia hoy día, aquí en esta mañana? what's in the church here today this Porque esta morning? palabra es para nosotros, hermano. Because the word is for No nos us. podemos escapar de esto. We can't escape from this. ¿Qué clase de fe tiene usted? What type of faith do you have? ¿Qué es lo que usted, cuando usted está aquí congregado, qué es lo que piensa? When you are here, what do you think about? ¿A dónde anda? Where are you? ¿Qué es lo que hacemos? What do we do? ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros a venir al servicio? What motivates us to come to church? Son preguntas que solamente usted y yo nos podemos contestar. There's those questions only you and I can answer them. ¿A qué venimos? Why do we come here? Pregúntese. Ask yourself. Es que, no, es que es una tradición. Oh, it's a tradition. No, es que si no voy a la iglesia el pastor me va a llamar y me va a decir, oye, ¿qué te pasó? If I don't go to church, the pastor's going to call me up and say, where were you? No, gracias a Dios tampoco hago eso. Thank God I don't do that. Yo llamo a las personas para ver si está todo bien, eso I es lo que call yo them hago. to see if they're okay. That's Pero it. nadie tiene que justificarse a mí que por qué vino o no vino a la iglesia. But no one has to justify themselves why they De came todas or didn't maneras, come to Dios ya church. lo sabe. God already knows it. Y el trabajo del pastor no es andar empujando a nadie. And the work of the pastor is not to push anyone. Animarlo, sí, ayudarlo lo que se pueda. Encourage and help where we can. Pero yo no puedo, así como ninguno de ustedes puede forzar a nadie. But you can't, or I can't force El error anyone. más grande que muchos cometemos The biggest mistake that many of us make es tratar de convertir a la gente. is to try and convert people. Y usted y yo no podemos convertir a nadie. We ¿Sabía can't eso? convert anyone. Did you know that? Sí, tenemos que predicar We have to preach apasionadamente. passionately, Tenemos que buscar las almas. seek the Pero al souls. final,
Y tenemos que animarlas a que reciban a Cristo. We have to encourage them to receive Pero al Jesus. final, But at the end, la decisión es the personal. decision is personal. Y la decisión Dios la conoce And God knows si the es decision. genuina If it's o si no genuine, es genuina. or if it's not genuine. Nosotros no podemos. We can't. Y este es un principio espiritual. It is a spiritual principle. Jesús no empezó a argumentar, por favor, quédense, quiero sanarlos. Jesus didn't start to argue and say, please, I want to heal you. No, créanme. Believe me. No, Jesús no pudo hacer muchas cosas ahí. Jesus couldn't do many things. Seguramente dijo, vengan los que están enfermos y quieren ser sanados. He probably said, bring those that are sick. Ahí se quedaron los fariseos observando. The Pharisees Gente, were observing. eso, los que habían ahí mirando. People were just Y algunas watching. personas que estaban recibiendo la palabra. And some people who Y received the dijeron, word, este es mi día. this is my day. Este es mi día. This is my day. Esta es mi This is oportunidad. my opportunity. Jesús me quiere Jesus sanar. wants to heal me. Y salieron And they came a out. donde estaba Jesús. Where Jesus Y de was. que les puso las manos. And he laid their Y hands. algunos de ellos fueron And sanados. some Los of que them were salieron. sick. No los que se Were quedaron healed. allá. Not who stayed at the back. Argumentando. Ahora Dios Arguing. puede hacer milagros ahí también, ¿ok? God can do miracles there as well. También los puede hacer. Mientras adoramos, As we worship, mientras alabamos, Dios as we puede sanar. praise God, Ni He un can problema. heal. Ni un problema. No problem. Estoy hablando de la intención del I'm corazón. talking about the intention of the heart. ¿Ok? Intención del The corazón. intention of the heart. Porque nosotros podemos estar allá y tener una muy buena intención. We can be there and have good Y Dios puede intentions. obrar con poder y con And autoridad. God can work with power. Y sanarnos de cualquier enfermedad. Heal us from Y any nosotros estamos sickness. listos para recibir. We are ready to receive. Pero muchas veces Dios nos pide que demos un paso de fe. But many times God asks us to take a step of faith. Y Dios tiene este problema con la iglesia. And God has this problem with the church. ¿Sabe usted que en el Antiguo Testamento ya Dios tuvo el problema con los israelitas? In the Old Testament, God had the problem with the Si usted Israelites. va a 1 de Samuel capítulo 2 versículo 30. If you go to 1 Samuel chapter Si 2, tiene verse su Biblia, 30, léalo por favor, si no lo ponen arriba. read it, please. ¿Y qué va con esto? 1 de Samuel 1 Samuel 2:30. 2:30. Cuando lo tenga, diga amén. When you have found it, please La say tengo. amen. Ok. Qué maravilloso, hermano, como Dios nos habla a nosotros How God speaks to a us través de toda la palabra de Dios. throughout the whole Word of God. Está hablando aquí anteriormente, hermanos, acerca de los hijos del profeta que se rebelaron, Here, before this, he was speaking about the children of the prophets that Los hijos de Eli. rebelled, ¿ok? children of Eli. Y dice Dios, hablando aquí en el capítulo 2:30, Chapter 2, verse 30, God speaking por here. tanto Jehová, dice, el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Se está refiriendo a Elí, el profeta. Speaking here about Eli the prophet. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga. Porque yo, Jehová, Dios, honraré a los que me honran. Y los que me desprecian serán tenidos en poco. Wow. Far be it from me, for those who Wow. honor me I will honor, and those who despise me shall be lightly esteemed. No podemos ser, hermanos, perdona la palabra. We can't be, and forgive me this word, Oh. No podemos ser tan necios, hermanos, we can't be perdona, so foolish de escuchar las advertencias de Dios to hear the warnings of God y dejarlas a un lado, pensando and put them to one side, thinking que Dios está con Dios, que Dios es un viejito bonachón de esos con barba larga, blanca, that God is a good old man with a long beard y que hasta todo está bien con él. and everything's fine with him. Como los abuelitos que son, los abuelitos As the que son. grandparents as they Sobre todo are, las abuelitas, todo está bien con los nietos. especially the grandmothers, everything's fine with their grandchildren. Eso pensamos de Dios mucha gente. That's what they think about God, many of us. Y un viejito bonachón que sí, que se alegra con que nosotros digamos, él es mi Dios y ya está. No, no, no. no. He's a good old Él man. exige una vida de obediencia, He demands una a vida de life sumisión. of obedience and submission, Porque eso es lo que nos trae la bendición. because that's Wow, what brings us the blessing. wow. Él exige He demands una vida de a life obediencia of obedience y de sumisión. and submission. Porque entonces Because then Él trae He brings la bendición. the blessing. Aleluya. Tanto que hay tantas promesas, hermanos, tantas promesas de la Biblia para So usted y para mí. Many promises para of the su Bible iglesia. for you and I, the church. Honra a Jehová con tus bienes. Honor the Lord with your goods. Proverbios 3:9. Oh, usted ya inmediatamente mira algunos en la iglesia, los que están analizando, Proverbs 3:9, those that are analyzing the church, inmediatamente piensan ya va a hablar de dinero. immediately they say he's speaking about money.
No, eso para el Hijo de Dios, esa cosa no. For the child El que ha of God, entendido la gloria de Dios. those who have understood El que ha the glory of entendido la God, bendición de Dios. those who have understood the El que ha blessing entendido of que God, más grande es tener a Dios que tener dinero. those who have understood that it's bigger to Aleluya, have God sabe than money, que no. cuando en la iglesia hablamos de estas cosas así, When in the church, when we speak estamos this hablando way, de todo el paquete we're speaking about the whole que package Dios nos ofrece that en su God offers palabra. us in His Word. Okay. Mire, ponga ahí Proverbios 3:9, por favor. Let's look at Proverbs 3:9. Honra a Jehová con tus bienes. Honra a Jehová con tus bienes. Ah, es que yo no tengo un bien. ¿Ah, sí? ¿No tiene bien? ¿Los casados tienen esposa? Husbands, do you have a wife? Tienen un tremendo bien. You have a great Las good. casadas tienen esposos, tienen un tremendo Wives, you bien. have a husband, you have a great good. Los solteros tienen papá, mamá, Those that are single have a dad or mom, tienen un tremendo bien. you have a great blessing. Los solteros tienen padres, tienen un tremendo bien. Single people have parents, it's a great Todos tenemos blessing. un bien de ese, pero estoy hablando más específicamente cómo la influencia más grande que pueden tener sobre nosotros. Speak about the biggest influences that can be upon us. ¿Tiene trabajo? You have a job. ¿Tiene trabajo? Do you have a job? Tiene un bien. You have blessing. ¿Usted honra a Dios en su trabajo? Do you honor God in your job? ¿Se da cuenta? Do you realize? ¿Se da cuenta, hermano? Que no Sí, es realize. esto, que inmediatamente la gente que está analizando It's not this, those people that ya analyze va a us. empezar a hablar de dinero. They say he's going to No. talk about money. No. No. Para el Hijo de Dios que ha entendido The child of God who's understood que Jehová es mi that the proveedor. Lord is my provider. Él es mi proveedor. He is my provider. Y no importa cuánto suelto, No matter how much I let go, porque entre más the suelto, more I let go, más llega de vuelta. more Aleluya. I get back from Him. Porque ese es el principio espiritual Because that's a spiritual que principle Dios ha establecido. that God has established. Hermano, ese es el sistema financiero. That's a financial system. Estamos hablando de economía o lo que sea, If we're speaking about que es finances, donde más sufrimos los creyentes. is where the Christians suffer for the most. Y es porque muchos de nosotros somos tan apretados Because many of us are so tight, que no largamos ninguno. we don't give any money away. Así andamos. Pues. We walk around like this. Cuando la palabra de Dios dice más bienaventurado When the Word of God says it's more Dar. blessed to give que recibir. than to receive. De un saludo Give a con greeting cariño y con amor, with love, una mano apretada con cariño y con amor, a love greeting, y eso es lo que va a recibir de and that's vuelta. what you'll receive. A no ser que la persona sea una persona desagradecida. Unless it's an ungrateful person you're saying Entonces hello ya no to, podemos hacer mucho. then we can't do much. Pero usted se da todo. Se But da. you give yourself all. Se da. Aleluya. Give of yourself. Y cuando damos, And when we give, recibimos en regreso. we receive back De una forma sorprendente, in a surprising way, extraordinario. Como extraordinarily. Dios provee y suple nuestras That necesidades. God provides and Es supplies our needs. extraordinario. It's Y extraordinary. usted cuando recibe una bendición de Dios, When you receive a usted blessing diga of God, gracias Señor. say, "Thank you, Lord." Si alguien lo va a bendecir, If someone's gonna bless you, recíbala y diga receive it. gracias Señor. Say, "Thank you, Y Lord." gracias también a la persona que me lo está haciendo, pero en primer lugar a Él, Thank God. porque Él es mi proveedor. No es el Because he is my pastor, Lord. no es el hermano, es Dios. Not the pastor or the brother, but Mi God, proveedor. my provider. Y Él suplirá And He shall supply todas mis necesidades all my needs conforme a sus riquezas y according gloria. to His En riches Cristo Jesús, in glory. Señor nuestro. Jesus Christ our Lord. Filipenses 4:19. Qué Philippians lindo 4:19. versículo. Por nada estáis afanosos, Do not be worried for anything, sino sean conocidas delante de Dios todas vuestras peticiones. but let all your Aleluya. petitions be known before Con acción God de gracias, con gratitud. with thanksgiving, Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento and the peace of God that surpasses all understanding guardará vuestros will corazones will guard your en hearts Cristo Jesús. in Jesus Christ. La paz que sobrepasa todo The entendimiento. peace that surpasses all understanding. ¿Tenemos esa paz en esta mañana? Do you want that peace this morning? Amén. Amen. Tendríamos que tenerla. We should have it. Si no, tenemos que examinarnos para acá adentro. If not, we have to examine ourselves. No examina a su esposo, a su esposa, a su hijo, a su hija, Don't examine your wife, your Al pastor. husband, the pastor, a la esposa del pastor, examinémonos para adentro. but examine yourself. Porque la situación es con nosotros. The situation is with us. Así que el Señor Jesucristo está en medio de su iglesia para hacer milagros, So Jesus is in His church to do miracles, salvar, to save, perdonar, to forgive, restaurar, restore, hacer milagros y maravillas. ¿Por qué? do marvels and wonders. Porque ese es el trabajo de Why? Él. Because that's His job. Es el trabajo del Espíritu Santo. That's the work of the Holy Spirit. Hechos 4:33. Acts 4:33. Y con gran poder, aleluya, With great power, los apóstoles daban testimonio de la resurrección the apostle gave a testimony of the resurrection del Señor Jesús, of the Lord Jesus, y abundante gracia era sobre ellos. and great grace was upon them all. Y con gran poder With great power,
Los apóstoles daban testimonio de qué? The apostles gave witness to what? De la The resurrección. resurrection. Aleluya, el corazón del evangelio. Heart of the gospel. Nuestro Señor Jesucristo no está muerto, está Our Lord vivo. Jesus is not Aleluya. dead, He's alive. Y Él anda aquí He's ahora, walking around now, buscando a alguien a quien bendecir, seeking to someone a quien sanar, to heal, a quien to libertar, deliver, a quien perdonar. to forgive. Depende de nosotros. Depends on us. ¿Estaremos dispuestos a decirle, sí, Señor, heme aquí? Are we willing to say, Lord, here I am? Hechos 10:38. Acts 10:38. Como Dios How God, ungió con el Espíritu Santo y con poder anointed with the Holy Spirit and with power, a Jesús de Nazaret. Jesus of Nazareth, Y cómo este anduvo haciendo bien who went about doing y good sanando a todos los oprimidos por el diablo. and healing all who were oppressed by the devil. Porque Dios estaba con él. For God was with him. Dios está conmigo. God's with me. Amén. Amen. Oh, qué hermano más arrogante. What No, an arrogant man. Él lo No, dice. he says it. Yo estoy con aquellos que I- están conmigo. We are those that are Dios with está con me. usted. God is with Puede you. decir Can you amén. say amen? Pues si no está dudando, pues Dios, ¿qué va a hacer? If you're doubting that, what is God going to do? Puede ser valiente, hermano, y declararle al diablo y a los demonios Can you be strong and declare to the y a devil la and his demons incredulidad que quiere entrar en nuestra mente a veces. and to the unbelief that wants to enter our mind Yo many sé times? I en qué know he creído, who I have aleluya, believed in. y que es And poderoso that is powerful para sanarme, to heal me, para libertarme, to deliver me, para bendecirme. to bless me. Yo sé, I know. Pablo dijo eso. Paul said Yo this. sé en quién he creído. I know who I've believed Y in. estaba en la cárcel el amigo. ¿Qué le parece? He was in jail as well. No era un lugar muy bueno para decir yo creo en Dios, It wasn't a good place to say I believe in God, pero él ahí decía, but he would say it there. yo sé I know en quién in he whom creído. I have believed in. ¿Qué está pasando hoy día, hermano, hermana? What are you going through today, brother and sister? ¿Cuál es su situación? What is your Usted situation? solamente lo sabe, yo no lo sé. Only you know it. I don't. Porque gracias a Dios no soy adivino. But thank God I can't see those problems. Soy un predicador del Evangelio. I'm a preacher of the gospel. Y tengo mis limitaciones, I have gracias a my Dios. limitations. Porque no, si no sería Dios. If not, then I would be Si God. supiera como Él sabe, If I knew what he knew, se conociera todas las cosas, if I knew all things, sería ya no necesitaría a Dios. I wouldn't need Y God. usted igual. And you as well. Por eso usted y yo estamos aprendiendo. That's why you and I are learning. Por eso hasta el día de nuestro Señor Jesucristo estaremos avanzando. Until Jesus comes, we are going to be advancing. El orgullo te roba la bendición de Dios. Pride steals your blessing. La incredulidad Unbelief nos roba la bendición de steals Dios. the blessing of El God. argumento nos roba la Arguing bendición de steals Dios. the blessing of God. Aleluya. Hermano, el chambre, el chisme nos roba la bendición de Dios. Gossip steals the blessing of God. Si en la iglesia hay chambre, If in the church there's gossip, desconformismo, not happiness, descontento, discontentment, argumento, arguing, rechazo, rejections, duda, doubts, estamos parando we are stopping que Dios haga milagros for God to do miracles en nuestro medio. our Aleluya. midst. Y yo no quiero ser eso. And I don't want that for Perdóname, us. Señor, si alguna vez Forgive me, Lord, if he sometime. sido un tal. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Quiere bendecirnos. That's what God wants for us, to bless us. Dejemos la incredulidad a un lado. Let's leave Dele, unbelief to one side. hágale así. Haga cuenta que está jugando fútbol Kick it to one side, pretend you're playing football, a la incredulidad to unbelief, y crea en Dios. and believe in God. El Señor Jesucristo le dijo a Tomás, The Lord Jesus said to Thomas, sé creyente y no be a believer incrédulo. and not a doubter. Dice, porque viste, creíste, Because you saw, you believed. más bienaventurados But blessed are those son los que no vieron who didn't see, y but creyeron. believed. Usted You es un bienaventurado, créale a are Dios. blessed. Usted es un You are bienaventurado. blessed. Gloria a Dios. Glory to God. ¿Se imagina si hubiéramos estado esperando que alguien nos mostrara que Dios existe? Imagine we were waiting for someone to show us that God exists. Todavía estamos We esperando. would still be waiting. Porque a Dios Because God, no se puede traer aquí y mostrárselo a alguien. you can't bring him down and show him to someone. Nosotros tenemos que creer We have to believe. y con nuestro testimonio, With our con testimony, nuestro cambio de with vida, our change of aleluya, lifestyle, podemos mostrar al mundo we can show to the que hay un world Dios que cambia, there's a God that que hay un Dios que changes, sana, that que heals, hay un Dios que restaura, a God who que restores, hay un Dios que a perdona God that forgives. y que hay un Dios que hace una nueva creación en todo aquel que quiera. And God Aleluya. makes a new creation in every one of those. Y eso es lo que Someone. tiene que ver la gente. And that's what people should see. Su vida Your y life. mi vida. Alive. ¿Qué es lo que ven en nuestros compañeros de trabajo en nosotros? What do our work colleagues see in us Los at work? estudiantes, ¿qué es lo que ven? Students, what do they see in En la us? universidad, ¿qué es lo que ven? At university, what do they see? ¿Ok? ¿Qué es lo que ven de nosotros? What do they see in us? Dios God es un Dios de is a milagros. God of miracles.
Pero hay algo que lo para, There's something that stops him. la incredulidad. Unbelief. Pero la fe, But faith. el creerle a Dios con sencillez, con humildad, Believing in God with simplicity of heart. desata la gloria de Dios. Let's go of the glory of God. Y empiezan a pasar cosas extraordinarias, And extraordinary things start to happen. cosas que nosotros nunca nos vamos a imaginar Things that we will never imagine en nuestras vidas. in our lives. Porque Dios Because God es un is Dios a God que cumple lo que promete. who fulfills what He has promised. Si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado If my people in which my name is invoked se humillaren, would humble themselves. ¿qué es humillarse? What's to humble yourself? Reconocer lo que uno es. Recognize who you are, Un pecador perdido, los a que están lost perdidos. sinner, Una persona enferma que necesita un sanador. a sick person that needs a healer, Una persona que no ha perdonado que necesita a perdonar. person who hasn't forgiven that needs to forgive, Una persona que todavía le queda una lengua que hay que hacer de nuevo a person that needs a new tongue, para que la gloria de Dios so that the glory of God se empiece a mover en would nuestras start to vidas move in our lives y en la vida de la iglesia. and the life of the church. Que Dios nos bendiga en esta mañana, May iglesia. God bless us, church. Que Dios haga milagros en medio May nuestro. God do a miracle in this place. Hay algo imposible Is there something impossible que tú piensas que that no you tiene think solución. that has no solution? Dios tiene la solución a eso. God has a solution for that. Ahora, Now, aleluya, aleluya. Ahora now, está la solución presente. the solution is present. Y la solución And the solution es Cristo Jesús el is Señor. Jesus Christ the Lord. Y Él está presente. He is present. Si somos hijos de Dios, If we're children of God, tenemos toda la libertad we have all the freedom para acercarnos al trono de la gracia. to come to the throne of Amén. Y grace pedir and ask ayuda help para el oportuno socorro for that help que Él nos ha prometido. that He has promised us. Iglesia, Church, demos un paso de fe. let's give a step of faith. Demos un paso de fe en medio de la incredulidad Let's de give a este step mundo. of faith in the midst of the En unbelief, medio de los argumentos en the contra midst de Dios. of the arguments against God. Usted y yo, You and I, como poderosos as gigantes, a powerful giant, sigamos adelante, continue forward, conquistando el terreno que Dios conquering nos ha the land that dado, God has given us, venciendo al enemigo que se conquering presenta the enemy that presents cada día every day con diferentes with argumentos. different arguments. Nuestro Dios es Our real. God is real. Mi Dios es real. Our God is Aleluya. real. Nuestro Dios es Our real. God is real Para sanar, to heal, para libertar. to deliver. Aleluya. ¿Por qué no nos ponemos de pie, por favor, para orar, para terminar? Why don't we all stand to pray and finish Y darle gracias a Dios and thank the Lord por este tiempo precioso for this precious time en que hemos estado en su we've presencia. been in His presence. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, damos gracias por este tiempo we thank You for this time que hemos pasado en tu when presencia we spent in Your presence y en la comunión fraternal and the fellowship with the con saints, nuestros hermanos y nuestras with hermanas our brothers and our que sisters te aman como yo te amo that love You like I love You. y como, Señor, deseamos And we desire fervientemente fervently tu bendición Your blessing sobre nuestras vidas, upon our lives, nuestras familias, our families, nuestra iglesia. our church. Padre, te damos gracias Father, we thank You. porque somos parte de la familia We de are Dios, part of the family of God, de los lavados y redimidos those who have been washed and redeemed por la sangre del by Cordero the de blood Dios. of the Lamb of God. Bendice a cada persona que ha podido llegar en esta Bless mañana. every person that is here, Oramos por aquellos que no han podido hacerlo and we pray for those that are not y here, aquellos que pudiendo hacerlo no lo han hecho. and those who could have done it, they're not here. Guárdales y protégeles Protect them donde quiera que se encuentren, wherever they may be, porque quizás no se dan cuenta because maybe they don't realize que pueden estar en algún lugar they could be in a place donde pueden ser presa fácil del where diablo. they can be an easy prey for the devil. Aquí en tu casa estamos Here in protegidos your house, we are por protected este momento. for this moment. En el nombre de In the Jesús, name of Jesus, a salir de este lugar, as pero no de tu we leave this presencia. place, but not your presence, Queremos ser una luz we want to be a light donde quiera que vayamos en esta semana. wherever we go this week. Un testimonio vivo A living de testimony lo que of tú has hecho en mi vida y en what la you've vida de done tu in pueblo. my life and the life of the people. En el nombre de In Jesús, the name of Jesus, Señor, bendecimos tu iglesia, we bless your así church como tú la bendices. just like you bless Y te them. damos gracias por ella. And we thank you for Y la it. iglesia del Señor And the dice, church says, amén. Amen. Den un aplauso al Señor, hermano. Aleluya.